Buenas noches. A continuación les voy a presentar un código en la aplicación de Arduino para una NTC que básicamente tendríamos en el puerto serial una salida de temperatura en grados centígrados y para eso utilizaríamos el segundo código que ahora les voy a explicar para qué sirve cada opción que tenemos en el código. Lo primero que En la primera fila vemos el include mat.h. Esa es una librería para nosotros poder utilizar en el void loop el logaritmo que vamos a utilizar en la fórmula de la temperatura. Debemos de escribir eso. Segundo, procedemos a declarar las variables como del tipo flotante y las que vamos a declarar son vamos a usar en el programa de Arduino, vamos a utilizar una resistencia y una NTC. La resistencia va a ser fija de 10 kiloohmios y la resistencia variable de 10 igual, vamos a empezar con 10 kiloohmios en la resistencia de la NTC. También tendemos a declarar un voltaje de entrada que lo podemos sacar de la placa de Arduino, que es de 5 voltios. También procedemos a declarar beta, que en este caso declararíamos como 3977, donde beta es la constante característica de la NTC. Enseguida procedemos a declarar la temperatura cero, que la temperatura está expresada de grados centígrados en grados Kelvin. Y después procedemos a declarar la temperatura de salida, la resistencia NTC de salida, el voltaje de salida y el val es igual a 1024, que 1024 es parte de la fórmula del voltaje de salida. También lo declaramos. Podemos declararlo o no podemos declararlo, pero en este caso decidí declarar. Al último declaré la variable ROP igual a 273, que es para el puerto serial, para poder presentar en el puerto, que es la conversión de grados Kelvin a grados centígrados. En el voice setup usé el serial Begin, que básicamente esta función se especifica la velocidad de transmisión, que en este caso va a ser de 9600. Seguidamente declaré una variable con analog read, que analog read básicamente esta permite leer valores en un pin de entrada de una tarjeta Arduino. Y como yo le conecté en las entradas analógicas, le conecté a cero. Por eso le puse a cero. En el void log utilizaremos las fórmulas respectivas para obtener los cálculos. La primera fórmula es del voltaje de salida, que es igual al voltaje de entrada dividido para 1024. Todo esto multiplicado por analog read a cero, que es la entrada analógica. Segundo, procedemos a calcular la resistencia en la NTC, que es igual a voltaje de salida, que ya lo calculamos anteriormente, por la resistencia fija, que es la de 10 kiloohmios. Todo esto dividido para voltaje de entrada menos voltaje de salida. La siguiente fórmula que vamos a utilizar es la temperatura, que esta es igual a beta. Como beta vale 3977, se sobreentiende que ahí va ese valor. Todo esto dividido para el logaritmo de la resistencia NTC sobre la resistencia NTC, que la resistencia NTC es de salida y la resistencia NTC es la de 10.000 ohmios. A esto se le suma el valor de beta dividido para temperatura cero, que es la de 298. Ahora, para presentar en el monitor serie, usamos el comando serial print, que básicamente esta permite enviar y recibir códigos binarios. Y utilizamos la fórmula de temperatura menos ROP, que es para transformar de grados Kelvin a grados centígrados. Y por último le ponemos un delay de 500 para que
para poder observar bien cómo va variando la temperatura. Y eso sería el código. A continuación les voy a presentar un pequeño video de cómo armar el circuito y ver los valores que van variando a nosotros aplicarle un calor específico a la NTC. El siguiente video que les voy a presentar es el funcionamiento de una NTC, que básicamente es un tipo de resistencia cuyo valor varía en función de la temperatura de una forma más acusada por una resistencia común. Básicamente su funcionamiento se basa en la variación de la resistividad que presenta un semiconductor con la temperatura. Estamos viendo aquí el funcionamiento de aplicando una resistencia de 10 kiloohmios y una NTC, y usamos el Arduino de programación que sirve para programar y poder ver en pantalla el valor de temperatura que mediante un código que a la NTC le aplicamos una calor, y esta va a reaccionar y su temperatura va a variar. Aquí a la NTC debemos de aplicarle un voltaje de 5 voltios que lo sacamos del Arduino. Lo sacamos a la resistencia, le aplicamos el voltaje de 5 voltios. La resistencia está en serie con la NTC. La NTC, una pata le conectamos a tierra, y entre la NTC y la resistencia se va a ver que va a ser la salida, que le vamos a conectar a una salida analógica en el Arduino, y esta se va a proyectar en pantalla en la aplicación de Arduino. Como podemos ver en la pantalla, la temperatura básica que da una NTC es de 22 grados centígrados, y al aplicarle nosotros calor, esta temperatura va aumentando conforme el calor aplicado a la NTC.